luz de San Luis. Esa semana me tocó un viaje largo, transportando mercancía desde Edmonton hasta Winnipeg. Pasé por Saskatoon y luego tomé la autopista rumbo a Prince Albert. La noche ya había caído cuando decidí tomar una ruta secundaria para ganar tiempo, una carretera más angosta sin tantas luces ni tráfico. Solo yo, el camión y el viento gélido de Saskatchewan. No era la primera vez que pasaba por ahí, pero algo se sentía distinto. El cielo estaba claro, sin una sola nube, y aún así el aire olía a tormenta. Revisé los espejos, nada detrás, solo la línea negra de la carretera perdiéndose en la oscuridad. Encendí el radio. Un par de camioneros conversaban sobre un accidente más adelante, pero la señal se distorsionaba demasiado. Giré el dial hasta encontrar una estación con música country. Necesitaba algo para mantenerme despierto. «Vas bien, viejo», me dije en voz baja. «Unas cuantas horas más y terminas este viaje». Y entonces la vi. Al principio pensé que era un reflejo en el parabrisas, una luz blanca y solitaria flotando a un costado de la carretera. Más adelante, se movía de manera errática, como si danzara en el aire. Reducí la velocidad y entrecerré los ojos. Tal vez era un poste con una luz defectuosa o los faros de otro vehículo más adelante. Pero número. Esa cosa no parpadeaba ni tenía un patrón de movimiento normal. Se deslizaba suavemente, como si me estuviera esperando. Cuando estuve lo suficientemente cerca, noté que la luz no tenía un origen claro. No había ningún poste, ningún auto, nada. Solo la luz flotando en medio de la nada. Mi pecho se tensó. Había escuchado historias sobre la luz de San Luis, un fenómeno que aparecía cerca de una vieja vía de tren abandonada entre Prince Albert y San Luis. Muchos camioneros hablaban de ella, pero la mayoría lo tomaba como un cuento para pasar el tiempo. Solo que esto no era un cuento, esto estaba pasando frente a mí. Por un instante consideré detenerme, pero el instinto me gritó que siguiera, así que pisé el acelerador, pasando junto a la luz sin mirar atrás. No duró mucho. Apenas avancé unos kilómetros cuando la radio se llenó de estática. Giré el dial, pero todas las frecuencias sonaban igual. Bajé el volumen y me enfoqué en la carretera. Y ahí estaba de nuevo, la luz, ahora más cerca. El miedo me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. La luz seguía flotando, moviéndose a la par del camión, como si me estudiara. No quise mirar directamente, pero podía verla por el rabillo del ojo. Sentí un escalofrío en la nuca, la temperatura en la cabina bajó de golpe. Mi aliento salió en pequeñas nubes de vapor. «No puede ser», murmuré. Subí la calefacción, pero no sirvió de nada. Y entonces algo golpeó la puerta del copiloto. Un sonido seco, como si alguien hubiera dado un puñetazo contra el metal. Mi corazón casi se detiene. No había nadie ahí. Yo estaba solo. El golpe se repitió, más fuerte. El volante tembló en mis manos. Apreté los dientes y seguí manejando. No miré, no quería ver qué estaba intentando entrar, pero lo escuché. Una respiración, pesada, lenta, dentro de la cabina. Giré la cabeza solo un poco. El asiento del copiloto estaba vacío, pero algo estaba sentado ahí. Lo sentía. El aire se volvió denso, como si la cabina se llenara de niebla invisible. Mis oídos zumbaban. No sé cómo, pero logré mantener el control del camión y de repente todo volvió a la normalidad. El frío desapareció. El peso en el asiento del copiloto se desvaneció. Miré por el retrovisor. Nada. La luz había desaparecido. Pensé que tal vez todo había sido mi imaginación, un truco del cansancio. Hasta que vi las marcas. Cuando llegué a una estación de servicio en las afueras de Winnipeg, me estacioné y bajé de la cabina temblando. Recorrí el camión con la mirada. Todo parecía normal. Hasta que llegué a la puerta del copiloto. Había huellas, marcas de manos en el metal, alargadas. No eran humanas. No supe qué hacer. Encendí un cigarro con manos temblorosas y traté de calmarme. Un viejo camionero, sentado en una banca afuera de la tienda, me miró con curiosidad.
«Te ves pálido, muchacho», dijo. Dudé por un momento, pero luego solté todo. Le conté sobre la luz, sobre la cabina congelándose, sobre la respiración y las marcas en la puerta. El viejo me escuchó en silencio, asintiendo lentamente. «No eres el primero», dijo finalmente. «La luz de San Luis la hemos visto muchos, pero pocos quieren hablar de ella». «¿Qué es?», pregunté. El viejo encendió su cigarro y exhaló el humo antes de responder. «Dicen que es el espíritu de un trabajador del tren. Perdió la cabeza en esas vías, literalmente. Algunos dicen que sigue buscando su cabeza, otros creen que es algo más antiguo, algo que siempre ha estado ahí». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Y qué hago si vuelve a aparecer?». El viejo sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. «No le des la espalda, no le muestres miedo. Eso funciona». El viejo tiró el cigarro al suelo y lo pisó lentamente. «No lo sé. Nadie que la haya visto más de una vez ha vivido para contarlo. Esa fue la última vez que tomé esa carretera de noche. Pero a veces, cuando conduzco en la oscuridad, siento algo en el asiento del copiloto. Y cuando miro por el retrovisor, creo ver una luz, siguiéndome en la distancia». Autostopista de Uniondale. Había escuchado historias sobre ese tramo. Los camioneros hablaban de cosas raras, luces que aparecían de la nada, sombras que cruzaban la carretera, gente pidiendo aventón y desapareciendo al subir al vehículo. Nunca le presté atención. Pensaba que eran cuentos para mantenernos despiertos en los viajes nocturnos. La noche estaba despejada, pero fría. La radio apenas captaba señal y lo único que rompía el silencio era el ronquido del motor. Había pasado Uniondale hacía un buen rato cuando la vi. A un lado de la carretera, iluminada por los faros de mi camión, estaba una mujer. Tenía el cabello largo y suelto y vestía una chaqueta clara con una falda oscura. Estaba de pie, con la mirada baja, como si estuviera esperando. Reducí la velocidad. No suelo recoger autostopistas, pero algo en ella me hizo dudar. Parecía vulnerable, perdida en medio de la nada. Cuando detuve el camión, ella levantó la cabeza y me miró. Sus ojos eran oscuros y profundos, pero había algo extraño en su expresión. No parecía sorprendida ni aliviada, sino resignada. «¿Necesita ayuda?», pregunté. Ella asintió sin decir nada y subió. Se sentó a mi lado, con las manos en el regazo. «¿A dónde va?», insistí, mirando el camino de nuevo. «Willowmore», respondió con voz suave, casi un susurro. No pregunté más. Encendí de nuevo el motor y seguimos avanzando. La mujer no hablaba, solo miraba por la ventanilla, como si estuviera recordando algo. De vez en cuando la observaba de reojo. Su rostro era pálido, casi translúcido bajo la luz tenue del tablero. Después de unos minutos intenté romper el silencio. «Hace frío esta noche». Ella no respondió. «¿Seguro que está bien?». Esta vez giró la cabeza y me miró directamente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sus ojos, algo en ellos me puso nervioso. «Sí», dijo al fin, con una sonrisa leve. Seguí conduciendo, con el presentimiento de que algo no estaba bien. Unos kilómetros adelante me di cuenta de que el aire dentro del camión se había enfriado. No era solo el clima nocturno, era una frialdad antinatural, como si hubiéramos entrado en un lugar donde el tiempo se detenía. Entonces la mujer habló de nuevo. «¿Conoces esta carretera?». Tragué saliva. «Sí, la he recorrido varias veces». «¿Y has escuchado las historias?». La miré de reojo. Su tono había cambiado. Ya no sonaba tímida ni frágil. Ahora su voz tenía un matiz distinto, algo inquietante. «Sí, he escuchado algunas cosas», admití. «¿Y crees en ellas?». No supe qué responder. Ella sonrió. «Los muertos nunca se van, ¿sabes? A veces solo buscan a alguien que los lleve a casa». No respondí. Solo aceleré un poco más. El trayecto se hizo eterno. La sensación de inquietud crecía con cada kilómetro. De vez en cuando echaba un vistazo rápido al asiento del copiloto. Ella seguía ahí, pero algo estaba cambiando. Su piel parecía más pálida, sus manos más delgadas.
Entonces sucedió. Parpadeé por un segundo y, cuando miré de nuevo, el asiento estaba vacío. Frené en seco. Mi respiración se agitó. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una explicación lógica. Abrí la puerta y bajé del camión. La carretera estaba desierta. Solo el viento silbaba entre los arbustos secos. Di la vuelta y revisé el asiento del copiloto. No había rastro de ella, ni una marca, ni una sombra. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Subí de nuevo, cerré la puerta con fuerza y aceleré. Pero la pesadilla no terminó ahí. Minutos después, escuché algo en la cabina. Un sonido leve, casi imperceptible, como si alguien estuviera respirando detrás de mí. Mi estómago se hizo un nudo. Miré por el retrovisor y ahí estaba, sentada en la parte trasera de la cabina, con la misma expresión serena en el rostro. «No puedes dejarme aquí», susurró. Mi piel se erizó. El camión comenzó a tambalearse cuando solté el volante por un segundo. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Seguí conduciendo, con la piel helada y el corazón latiendo con fuerza. Finalmente, llegué a Willowmore. Detuve el camión en la primera estación de servicio que vi. Bajé temblando, necesitando aire, necesitando convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Un anciano que trabajaba ahí me miró con curiosidad. «¿Está bien, amigo?», preguntó. Asentí, todavía sintiendo el frío en los huesos. «Creo que vi algo en la carretera», dije sin entrar en detalles. El anciano frunció el ceño y asintió lentamente. «Déjeme adivinar, una mujer joven, con chaqueta clara y falda oscura». Levanté la cabeza de golpe. «¿Cómo lo sabe?». El anciano suspiró. «Marie Charlotte Roux», dijo en voz baja. «Murió en un accidente en esta carretera hace muchos años. Desde entonces la han visto cientos de veces. Pide aventón, pero nunca llega a su destino». Me quedé en silencio, sintiendo un peso en el pecho. «Dicen que busca a alguien que la lleve a casa», continuó el anciano. «Pero su hogar ya no está en este mundo». No respondí, solo subí de nuevo a mi camión, encendí el motor y salí de ahí lo más rápido que pude. Desde aquella noche, evito Uniondale a toda costa. No importa cuánto tenga que desviarme, no volveré a recorrer esa carretera, porque sé que en algún lugar de esa ruta una mujer sigue esperando a que alguien más la lleve a casa. Bestia de Bray Road. Mi ruta me llevaba por Wisconsin. Hacía frío, un otoño temprano que ya pintaba de naranja los árboles al costado de la carretera. Había salido al amanecer de Minnesota y, tras muchas horas de manejar, el cansancio empezaba a golpearme. Pasaban ya varias horas desde la última vez que había visto otro vehículo. No me preocupaba, me gustaba conducir solo. Lo que sí me incomodaba era el peso en el aire, un silencio diferente, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Y entonces lo vi. Primero pensé que era un ciervo. Estaba agazapado al borde del camino, a unos 100 metros adelante. Reduje la velocidad y mantuve la mirada fija en la figura. Pero cuando me acerqué, supe que eso no era ningún ciervo. Era grande, demasiado grande. La luz de los faros reveló un cuerpo cubierto de pelo oscuro, una espalda encorvada y unos brazos largos que terminaban en garras. Y la cabeza. Cristo, la cabeza era la de un lobo, pero más ancha, más robusta. Tenía orejas puntiagudas y ojos que brillaban con un amarillo espectral. No pensé, solo pisé el acelerador. El motor rugió cuando pasé junto a la criatura. Por un segundo creí que se quedaría ahí, quieta en la oscuridad. Pero número. Se movió. Sentí el golpe antes de verlo. Algo chocó contra el costado del camión con una fuerza brutal. El volante se sacudió en mis manos y el tráiler se inclinó peligrosamente hacia la cuneta. Maldije y luché por controlar la dirección, enderezando el vehículo justo antes de perder el control. Miré por el retrovisor, nada. Mi respiración era un jadeo pesado. Intenté convencerme de que había golpeado a algún animal, tal vez un oso, pero algo dentro de mí sabía la verdad. Sabía que lo que vi no tenía nada de natural. Seguí conduciendo, sin atreverme a detenerme.
Pero unos kilómetros adelante, las luces del tablero parpadearon, el motor empezó a toser como si se ahogara, el camión perdió potencia. No, murmuré, golpeando el volante. La radio se encendió sola. Un ruido salió por los altavoces, no estático, no una interferencia normal. Era un sonido bajo, un gruñido profundo que helaba la sangre. Y entonces la vi otra vez. Estaba en el camino unos metros adelante, no se movía, solo me miraba. Mis luces la iluminaban de lleno y esta vez vi más detalles. Sus brazos eran más largos de lo normal, como si pudieran tocar el suelo sin esfuerzo. Su pecho subía y bajaba con una respiración pesada, y en sus fauces abiertas, una hilera de dientes afilados reflejaba la luz de los faros. El motor tosió de nuevo y se apagó por completo. Silencio. Solo mi respiración y la del monstruo resonando en la quietud de la noche. Moví la mano lentamente hacia la palanca de cambios, intentando no hacer ruido. Pero en cuanto mi pie rozó el pedal, la criatura reaccionó. Se lanzó contra el camión. El capó se dobló con un crujido metálico y el vidrio del parabrisas estalló en 1000 pedazos. Me cubrí la cara mientras la bestia intentaba entrar, arañando con garras que parecían cuchillos. Grité, no de miedo, sino de pura desesperación. Manoteé el tablero hasta encontrar la llave. Giré con todas mis fuerzas. El motor rugió de vuelta a la vida. Sin pensarlo, metí primera y pisé el acelerador. El camión avanzó con un chirrido de llantas y sentí un golpe en el techo. La criatura se aferró con sus garras arañando el metal. No pensé, solo giré el volante bruscamente. El tráiler se sacudió y escuché un grito. Algo cayó al pavimento con un golpe seco. No miré atrás. No sé cuántos kilómetros recorrí antes de atreverme a detenerme. Encontré una estación de servicio junto a la autopista. No había nadie. Solo un anciano detrás del mostrador que me miró con una expresión que me hizo sentir aún peor. Bajé del camión temblando. Vi el daño en el capó, los arañazos en el metal y las marcas en el vidrio roto. No eran de garras de animal, eran largas como las de una mano, pero con garras de más de 10 centímetros. Entré en la tienda y me serví un café con manos temblorosas. «Bray Road», murmuró el anciano. Levanté la vista. ¿Qué dijo? Él negó con la cabeza. «No debiste tomar esa carretera». Mi boca se secó. «¿Usted sabe lo que es?» El viejo me miró largo rato antes de responder. «Dicen que es un hombre lobo, otros que es algo peor, pero todos los que lo ven no vuelven a ser los mismos». Miré mi reflejo en el vidrio de la ventana. Mis ojos estaban inyectados en sangre, mi cara pálida. Me sentía como un hombre que acababa de mirar a la muerte a los ojos. «No quiero volver a esa carretera». El anciano asintió lentamente. «No lo hagas, pero no importa a dónde vayas, camionero. Hay cosas en este mundo que siempre encuentran el camino de regreso a ti». Esa fue la última vez que pisé Wisconsin. Nunca hablé de esto con nadie más, pero algunas noches en las paradas de camiones, cuando el viento silba fuerte y el motor del camión está apagado, juro que todavía escucho esa respiración. Esperando, monje fantasma de Stockbridge Bypass. Todavía recuerdo aquella noche en la carretera A616 en Inglaterra, justo en la zona del Stockbridge Bypass. Si estás familiarizado con el área, sabes que esa carretera tiene su historia. Muchos accidentes, demasiados para no levantar sospechas, gente que habla de luces extrañas, de sombras en la niebla. Algunos mencionan un monje, pero hasta esa noche yo nunca había creído en esas cosas. Aquella noche, mi encargo era simple desde Sheffield hasta Manchester. Un recorrido sencillo, sin desvíos complicados. El clima no era el mejor, llovizna ligera, neblina baja, la clase de noche en la que la carretera parece más larga de lo normal. Pasé las primeras horas escuchando la radio, tomando café de una botella térmica que llevaba siempre conmigo. Todo iba bien. La carretera estaba casi vacía. Apenas vi algunos coches en dirección contraria. Nada fuera de lo normal. Hasta que entré en el tramo de Stockbridge Bypass.
Había oído historias, claro. Otros camioneros hablaban de cosas raras en esa parte del trayecto, pero uno aprende a no hacerle caso a los rumores. La mente puede jugarte trucos cuando llevas demasiado tiempo en la carretera, pero lo que vi esa noche no fue un truco. Al entrar en la zona del bypass, noté que la niebla se hacía más espesa. Encendí las luces antiniebla, pero aún así la visibilidad era mala. No podía ver más allá de unos cuantos metros. Bajé la velocidad. Sabía que cualquier cosa podía cruzarse en mi camino y con la carretera mojada no quería arriesgarme. Fue entonces cuando lo vi. Una figura de pie en el arcén. Iba vestida con una túnica oscura, algo larga, con la capucha puesta. No hacía autostop, no se movía. Solo estaba ahí parada, como si esperara algo. Reduje la velocidad, pero no lo suficiente como para detenerme. No me gustaba la idea de quedarme en medio de la niebla con alguien tan cerca. Cuando pasé junto a la figura, giré la cabeza por instinto y ahí fue cuando mi piel se heló. No había cara, nada, solo oscuridad dentro de la capucha. Un vacío negro donde deberían estar los ojos. Pisé el acelerador sin pensarlo 2 veces. El camión rugió, las ruedas patinaron un poco sobre el asfalto mojado, pero no me importó. Quería alejarme de ahí lo más rápido posible. Pensé que eso había sido todo, que había visto, lo que fuera que fuese, y que con alejarme bastaba. Pero entonces el radio empezó a fallar. Estaba sintonizado en una estación de noticias, pero de repente la señal se distorsionó. Un sonido extraño, como un murmullo mezclado con estática. Bajé el volumen, pero el sonido persistía, como si viniera de dentro del camión. No, 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 murmuré para mí mismo, tratando de enfocarme en la carretera. Pero entonces lo vi otra vez, en el retrovisor, la misma figura, de pie en medio de la carretera, a la misma distancia a la que la había visto la primera vez. Imposible. Había dejado esa figura atrás hacía minutos. No había forma de que estuviera ahí, exactamente en el mismo lugar, como si no me hubiera movido en absoluto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No estaba solo en la cabina, lo sabía, lo sentía. Algo estaba en el camión. No quería mirar, sabía que si lo hacía lo encontraría ahí, en el asiento del copiloto o en el espejo retrovisor. Pero el miedo tiene esa forma extraña de obligarte a hacer justo lo que no deberías. Giré la cabeza. El asiento estaba vacío. Solté un suspiro de alivio, pero algo se reflejó en el parabrisas. Una sombra encima de mí, encima de la cabina del camión. Mi corazón se disparó. No podía detenerme, no quería detenerme. Apreté las manos en el volante y seguí conduciendo, con los ojos fijos en la carretera, sin mirar más los espejos, sin hacer caso del radio que seguía emitiendo aquel sonido distorsionado. Después de lo que parecieron horas, aunque fueron solo minutos, la niebla comenzó a despejarse. Las luces de una estación de servicio aparecieron a lo lejos. No lo dudé. Me desvié del camino y estacioné el camión junto a una bomba de gasolina. Apagué el motor y respiré profundo. Silencio. El radio había dejado de hacer ruido. No había nada extraño en los espejos. Todo parecía normal, pero sabía que no lo era. Cuando bajé del camión, sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a girarme. Caminé hasta la tienda de la estación y entré sin mirar atrás. El cajero me miró con curiosidad. ¿Se encuentra bien, amigo?, preguntó. Asentí lentamente. Solo necesito un café. Pagué, tomé mi bebida y volví al camión. Nada fuera de lo normal. Pero cuando subí a la cabina, vi algo en el parabrisas. Una marca, como la huella de una mano, fría, húmeda, y en el espejo retrovisor por una fracción de segundo me pareció ver la sombra de una túnica negra desaparecer en la oscuridad. Desde aquella noche evito la A616 cuando puedo. No siempre es posible, pero cuando tengo opción, tomo otra ruta, porque sé que en Stockbridge Bypass hay algo esperando, algo que nunca se va. Aparición en la ermita. Era una madrugada fría en la Sierra de Querétaro. Había estado manejando desde la tarde, sorteando curvas y pendientes.
Llevaba una carga de herramientas hacia San Luis Potosí y por cuestiones de tiempo decidí tomar un camino menos transitado en vez de la carretera principal. No era la primera vez que pasaba por ahí. Conocía bien la ruta, pero de noche todo se veía distinto, más oscuro, más solitario. El tablero marcaba que ya llevaba varias horas manejando sin parar. Los párpados me pesaban y el café que traía en el termo ya estaba frío. Mis ojos se nublaban de sueño, así que decidí buscar un lugar seguro donde descansar un rato. Fue entonces cuando vi una pequeña ermita al lado del camino. La construcción estaba iluminada con veladoras y tenía una cruz en la parte superior. No había casas cerca, ni señales de que alguien viviera por ahí. Parecía el típico altar de carretera donde la gente deja ofrendas a quienes han perdido la vida en accidentes. Pensé que era un buen sitio para estacionarme, así que orillé el tráiler y apagué el motor. Me acomodé en el camarote, cubriéndome con una cobija. Afuera, el viento soplaba con fuerza y el frío calaba hasta los huesos. Cerré los ojos y, antes de darme cuenta, el cansancio me venció. No sé cuánto tiempo dormí, pero desperté de golpe cuando sentí que alguien tocaba mi mano. Era un tacto ligero, como si unos dedos pequeños acariciaran la punta de los míos. En ese primer momento pensé que lo había soñado, pero la sensación era demasiado real. Abrí los ojos y me incorporé de inmediato. Miré a mi alrededor, pero el camarote estaba vacío. La única luz que entraba era la de las veladoras de la ermita, que titilaban con el viento. Tragué saliva y revisé las puertas del tráiler. Todo estaba cerrado. Nadie podía haber entrado. Intenté calmarme, diciéndome que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Volví a acomodarme, pero no pude dormir. Me quedé mirando la ermita a través del parabrisas. Fue entonces cuando noté algo que me puso la piel de gallina. Entre las sombras, frente al altar, había una silueta pequeña. Mi respiración se detuvo. Era la figura de un niño, parado justo enfrente de las velas. No podía ver bien su rostro, pero su cuerpo se veía débil, delgado. Se quedó ahí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. No podía apartar la vista. Un escalofrío me recorrió la espalda. Todo mi instinto me decía que encendiera el motor y me largara de ahí, pero algo me tenía paralizado. Entonces, la figura dio un paso hacia adelante. Encendí la luz del camarote y tomé mi linterna. A pesar del miedo, abrí la puerta del tráiler y bajé con cuidado. El suelo estaba helado. Caminé lentamente hacia la ermita con la linterna apuntando al frente. Cuando estuve lo suficientemente cerca, lo entendí todo. El altar estaba dedicado a un niño fallecido. Había fotos, juguetes y una pequeña cruz con su nombre. El rostro en la foto era el mismo que había visto entre las sombras. El aire se me atascó en el pecho. Me costaba respirar. Algo dentro de mí me gritaba que regresara al camión. Pero antes de poder moverme, sentí una presencia detrás de mí. El miedo me paralizó. No me atrevía a voltear, pero podía sentirlo. Alguien estaba ahí. Entonces, un susurro infantil rompió el silencio de la noche. Tengo frío. El sonido fue tan nítido que mi piel se erizó por completo. Mi instinto tomó el control y corrí hacia el tráiler. Me subí de un salto y cerré la puerta de golpe. Mis manos temblaban mientras giraba la llave del motor. Las luces del tablero se encendieron y por el rabillo del ojo volví a ver la silueta del niño. Ahora estaba justo al lado de mi ventana. No lo pensé más. Metí cambio y pisé el acelerador a fondo. Las llantas rechinaron en la grava y el tráiler avanzó a toda velocidad. No me atreví a mirar por los espejos retrovisores. Manejé sin parar hasta que vi las luces de un pueblo en la distancia. Cuando llegué, estacioné el tráiler cerca de una tienda de abarrotes. Mi corazón todavía latía con fuerza. Bajé para comprar algo que me ayudara a calmarme, tal vez otro café o un cigarro. Dentro de la tienda, un hombre mayor me miró con curiosidad. «Se ve pálido, amigo. ¿Todo bien?» Dudé en contarle, pero necesitaba hablar con alguien.
Le expliqué lo que había visto. El viejo asintió lentamente. «No es el primero que lo ve», dijo con voz grave. «Ese altar es de un niño que murió en un accidente hace muchos años. Su familia solía venir a dejarle juguetes, pero dejaron de hacerlo. Dicen que desde entonces su espíritu anda por ahí, buscando compañía». Me quedé en silencio. No sabía qué responder. El hombre suspiró y sacó una veladora de un estante. «La próxima vez que pase por ahí, deje esto encendida en su altar. Así sabrá que no está solo». Tomé la veladora sin decir palabra. Pagué mi café y regresé al tráiler. Esa noche no pude dormir. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, me aseguro de dejar una vela encendida en la ermita. Nunca más volví a ver al niño, pero a veces cuando el viento sopla fuerte, juro que escucho una voz lejana diciendo: «Tengo frío». Esqueleto en la noche. Aquel espectro en la carretera no era cualquier cosa, era un aviso, un presagio de muerte. Aquella semana nos habían dado un viaje largo, desde el centro del país hasta la frontera norte. Era una ruta que conocíamos bien, pero siempre tenía su grado de peligro: asaltantes, caminos en mal estado y, por supuesto, la fatiga. Cualquier camionero sabe que el cansancio es el peor enemigo en la carretera. La noche que todo pasó, llevábamos ya más de 12 horas rodando. El plan era llegar a una gasolinera antes de detenernos a descansar. La carretera estaba desierta, solo nosotros y la línea blanca marcando el camino. Mi compañero iba en el asiento del copiloto, con la gorra echada sobre los ojos. No dormía, pero estaba en ese estado intermedio en el que el cuerpo descansa sin perder la conciencia del todo. «¿Tienes sueño?», le pregunté, más para mantenerme alerta que por otra cosa. «No, aquí estoy», respondió sin levantar la gorra. El reloj del tablero marcaba que ya pasaban las 3 de la madrugada. No había señales de vida en kilómetros a la redonda, ni gasolineras, ni casas, ni siquiera luces de algún rancho lejano, solo el camión y la carretera. Y fue entonces cuando lo vimos. Al principio pensé que era un animal cruzando la carretera, algo que pasa seguido en esas zonas desérticas, pero cuando la figura se hizo más clara en la luz de los faros, sentí que el aire se me atoraba en la garganta. Era un hombre, o al menos tenía la forma de uno. Iba caminando en medio del carril derecho, con un paso lento, arrastrando los pies. La piel, no había piel. Lo que veíamos era hueso, un esqueleto humano, sin carne, sin ropa, sin nada. Me dio un vuelco el estómago. «¿Lo estás viendo?», pregunté con la voz tensa. Mi compañero apartó la gorra de su cara y se incorporó en el asiento de golpe. «La madre», murmuró, y su tono de voz me dijo que él también lo veía. No era posible, no podía ser, no es real, dije, más para convencerme a mí mismo. Pero seguía ahí, avanzando lentamente sobre el asfalto, como si no le importara que un tráiler de varias toneladas estuviera a punto de arrollarlo. Instintivamente, toqué el claxon con fuerza. El sonido retumbó en la noche, pero la figura no reaccionó, ni siquiera levantó la cabeza. Y entonces, cuando estaba a pocos metros de nosotros, desapareció. No corrió, no se desvaneció lentamente. Simplemente dejó de estar ahí. Un instante antes estaba en la carretera y al siguiente el asfalto estaba vacío. Pisé el freno sin pensarlo. El camión se sacudió, las llantas rechinaron. Nos quedamos en medio del camino, respirando fuerte, con el corazón a punto de salirse del pecho. «Dime que viste lo mismo que yo», dijo mi compañero con la cara completamente pálida. Asentí sin poder articular palabra. Durante varios minutos no hablamos. Yo no sabía qué hacer, si seguir manejando o bajarme a revisar, pero no iba a bajarme, no en medio de la nada, no después de ver lo que fuera que vimos. Al final seguimos avanzando. Nadie quiere quedarse parado en la carretera después de algo así. «Era un esqueleto, ¿verdad?», preguntó mi compañero después de un rato. «Sí, no puede ser, pero lo vimos.
No hubo más palabras, solo el ronroneo del motor y la carretera interminable delante de nosotros. 1 hora después, llegamos a una gasolinera, bajamos a llenar el tanque y aprovechamos para estirar las piernas. Mi compañero no dejó de mirar hacia la carretera como si esperara que la figura apareciera de nuevo. «Mira, no sé qué fue eso», dije, «pero sigamos adelante. No quiero pensar en...». «No digas nada», interrumpió. Lo miré, extrañado. «No hables de eso, no lo menciones, olvidémoslo». Su tono era serio, casi asustado, y eso me preocupó más que cualquier otra cosa. Esa fue la última conversación que tuvimos sobre lo que pasó. 3 días después, recibí la noticia. Mi compañero tuvo un accidente en carretera. Su camión se volcó en una curva cerrada. No sobrevivió. Cuando supe la ubicación exacta del accidente, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Fue en la misma carretera donde vimos aquella figura. No sé si fue una coincidencia o algo más. No quiero pensar en eso. Pero desde entonces, cada vez que manejo de noche y veo algo en el camino, siento el miedo recorrerme la espalda. Tal vez era solo un reflejo, un juego de sombras en la carretera, o tal vez era un aviso, un presagio de lo que estaba por venir. Auto fantasma de Ciudad del Cabo. Aquella noche salí del puerto de Ciudad del Cabo pasada la medianoche. Me había detenido un rato en un restaurante de carretera para comer algo y estirar las piernas. Llevaba muchas horas de viaje y aún me faltaban varias más. Me sentía cansado, pero no lo suficiente como para parar a dormir. Apenas tomé la autopista, noté algo extraño en el espejo retrovisor. A lo lejos, detrás de mí, vi los faros de un coche. No era raro, claro, pero lo curioso era que esos faros aparecieron de la nada. No los vi acercarse por el horizonte ni salir de ningún cruce. Simplemente estaban ahí. Los ignoré al principio. Seguí conduciendo a velocidad constante, sin darle importancia, pero a los pocos minutos algo me hizo sentir incómodo. El auto no me rebasaba, no se alejaba, solo se mantenía a la misma distancia, siguiéndome como una sombra. Tal vez es un conductor cansado, igual que yo, pensé, pero había algo más, algo que no me cuadraba. Intenté observarlo mejor por el espejo, pero la oscuridad y la distancia no me permitían distinguir mucho. Solo podía ver los faros, brillando con un tono amarillento como los autos viejos. Aceleré un poco, no mucho, solo lo suficiente para ver si el auto hacía lo mismo. Y sí, lo hizo. Mi piel se erizó. Intenté ignorarlo. Puse la radio para distraerme y me concentré en la carretera. Pero después de unos minutos, miré de nuevo. Los faros seguían ahí. Fue entonces cuando hice algo que me puso los pelos de punta. Encendí mis luces intermitentes, un truco que los camioneros usamos para indicar a otros conductores que pueden rebasarnos. Esperé unos segundos. Nada. El auto no se movió. Toqué la bocina. Tampoco hubo respuesta. El miedo comenzó a crecer en mi pecho. Pasaron los minutos y la tensión en el aire se volvió insoportable. Vi un desvío a la derecha, una carretera secundaria que llevaba a un pequeño poblado. No tenía pensado tomarla, pero en ese momento quise probar algo. Giré el volante y tomé el desvío bruscamente. Si el auto me estaba siguiendo, dudaría en girar, pero no dudó. El auto giró exactamente al mismo tiempo que yo, sin titubear, como si supiera lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Metí el pie en el acelerador, sintiendo cómo el camión temblaba bajo mi control. Pasé por un tramo de carretera sin iluminación y vi que el auto se acercaba más. Ahora podía verlo mejor. Era un sedán viejo, de un modelo que no reconocí de inmediato. Y entonces algo me golpeó el estómago como un puñetazo helado. El auto no tenía conductor. Pude verlo claramente cuando pasamos por un tramo iluminado. A través del parabrisas no había nadie al volante. Solté un grito ahogado. Mi mente se negaba a aceptar lo que mis ojos estaban viendo. Pisoteé el acelerador, intentando alejarme. Las luces del auto parpadearon, como si estuviera respondiendo a mi desesperación.
La carretera se volvió un túnel oscuro de terror. Seguí acelerando hasta que llegué a un pequeño puente sobre un río seco. Sin pensarlo, giré bruscamente el volante y detuve el camión en el arcén. Salté de la cabina con la respiración agitada y me giré para mirar la carretera. El auto estaba detenido en medio del puente. Sus luces estaban encendidas, iluminando la oscuridad con ese resplandor amarillento. No se movía. El aire estaba cargado de un silencio insoportable. Di un paso atrás, luego otro. Y entonces, sin previo aviso, el auto comenzó a moverse, no hacia adelante, no hacia atrás, se elevó. Como si una fuerza invisible lo levantara del suelo, las 4 ruedas despegaron del asfalto y el auto flotó en el aire. Me quedé paralizado. Las luces parpadearon violentamente y el auto comenzó a girar lentamente, como si algo lo estuviera inspeccionando desde otra dimensión. Luego cayó de golpe al pavimento. Los faros se apagaron y el silencio regresó. No me atreví a acercarme, no me atreví a moverme siquiera. Solo me quedé ahí con el corazón latiéndome en la garganta, observando el vehículo inmóvil en medio de la carretera. Esperé 1 minuto, 2 minutos. Nada pasó. Entonces, con pasos temblorosos, volví a la cabina del camión. Cerré la puerta con llave y encendí el motor. Cuando miré por el espejo retrovisor, el auto ya no estaba. Llegué al destino varias horas después, con las manos aún temblorosas y el sudor pegado en la piel. No le conté a nadie lo que vi. ¿Quién me creería? Pero algo me dice que, aunque escapé, algo de aquella noche se quedó conmigo, porque a veces cuando conduzco en la madrugada y miro por el espejo retrovisor, juro que veo aquellos faros amarillentos siguiéndome en la distancia. Volkswagen amarillo de la autopista E8. Si ves un escarabajo amarillo en la autopista E8, no lo sigas, no lo rebasas y sobre todo, no lo mires demasiado tiempo. Lo que me pasó aquella noche en la autopista E8 no fue una alucinación, no fue cansancio, no fue un juego de luces ni una sombra mal interpretada. Lo que vi fue real, lo que viví fue real, y todavía me pregunto por qué sigo aquí para contarlo. Había escuchado historias, todos los camioneros las habían escuchado. Coches que aparecían de la nada, figuras al borde del camino, sombras sin dueño cruzando la carretera. Pero eran solo cuentos, ¿verdad? Historias que nos contábamos entre paradas para mantenernos despiertos. Me equivoqué. Aquella noche, mi carga era liviana, lo que hacía el viaje más fácil. Eran cerca de las 11 cuando entré en la E8, con la carretera prácticamente vacía. Un tramo largo y recto se extendía frente a mí, solo iluminado por mis propios faros y algunas luces tenues en la distancia. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un Volkswagen amarillo, un Beetle viejo de los modelos clásicos, iba delante de mí a una velocidad ridículamente baja. No lo había visto aparecer, simplemente estaba ahí. Solté un suspiro y encendí las luces altas para darle un aviso. Nada, ni aceleró ni se movió. Toqué la bocina, nada. «Vamos, muévete», murmuré golpeando el volante. Intenté rebasarlo. Me cambié al carril izquierdo y aceleré. En cuanto estuve a su lado, giré la cabeza un instante para ver al conductor. No había nadie. El asiento del piloto estaba vacío. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía haber nadie acostado porque los Volkswagen Beetle no tenían espacio suficiente para eso. No había forma de que alguien estuviera conduciendo ese coche. Pisé el acelerador. Pasé el Beetle y volví al carril derecho. Lo vi desaparecer en mi retrovisor hasta que parpadeé. Estaba de nuevo frente a mí. Frené en seco. El tráiler chirrió y la carga se sacudió violentamente. El Volkswagen seguía ahí, a la misma velocidad, como si nada hubiera pasado. No podía estar volviendo a aparecer. No tenía sentido. «No estoy para juegos», dije en voz alta, más para convencerme a mí mismo que para otra cosa. Aceleré de nuevo, esta vez con más fuerza. Lo rebasé. Vi cómo sus luces traseras se hacían cada vez más pequeñas en mi retrovisor.
No podía haber duda, lo había dejado atrás. Miré al frente. El Volkswagen amarillo estaba justo delante de mí otra vez. No supe si grité, si maldije o si simplemente me congelé. Lo que sí recuerdo es la sensación de que algo estaba mal, profundamente mal, y en ese momento las luces del tráiler parpadearon y todo se oscureció. El motor rugió con dificultad antes de apagarse. Me quedé en plena autopista, en la más absoluta oscuridad. No había luces, no había coches, no había sonido alguno. Intenté encender el tráiler, nada. Los faros del Volkswagen amarillo seguían brillando delante de mí. Y entonces la radio se encendió sola. Un crujido, como de estática. Luego una voz, no una voz clara, sino algo distorsionado, como si alguien hablara desde el fondo de un pozo. No entendí las palabras, pero el tono era inconfundible. Algo o alguien me estaba hablando. El aire dentro de la cabina se volvió denso, sofocante. La sensación de que no estaba solo se hizo insoportable. No me importó nada en ese momento. Abrí la puerta y bajé del tráiler con la esperanza de que el aire fresco despejara mi mente. Pero afuera, el aire olía a quemado. Y lo peor, el Volkswagen ya no estaba frente a mí. Giré sobre mis talones, sintiendo la piel de la nuca erizarse. Ahí estaba, estacionado junto al tráiler. Las puertas estaban entreabiertas y el asiento del piloto ya no estaba vacío. Alguien estaba sentado ahí. No era un hombre, no era una mujer. No sé qué era. Su piel parecía de papel viejo con grietas y manchas. Su boca estaba abierta en un gesto antinatural, como si intentara gritar, pero sin emitir sonido alguno. Dio un espasmo, como si su cuerpo estuviera sufriendo una sacudida eléctrica. Entonces giró la cabeza hacia mí. Yo corrí, subí de nuevo al tráiler y cerré la puerta de golpe. Intenté encenderlo de nuevo, rezando lo que fuera que se me viniera a la mente. El motor rugió de repente. Las luces volvieron a encenderse. Miré por la ventana. El Volkswagen ya no estaba. No esperé ni un segundo más. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas y avancé. No miré los espejos, no miré los lados, solo conduje. La radio seguía emitiendo estática, como si algo intentara hablar pero no pudiera encontrar las palabras correctas. Manejé sin detenerme hasta ver las luces de una estación de servicio. Cuando finalmente frené en la gasolinera, mi cuerpo temblaba de pies a cabeza. Bajé del camión y me apoyé en la puerta, respirando con dificultad. Un viejo trabajador del lugar me miró desde el mostrador y se acercó con cautela. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, aunque no lo estaba. Miró mi tráiler, luego la carretera, luego a mí. ¿Lo viste? Mi boca se secó al instante. No necesitaba preguntar a qué se refería. Asentí de nuevo. El hombre suspiró y se encendió un cigarro. Todos lo vemos alguna vez. Lo miré sin entender. Ese Volkswagen. A veces aparece, a veces desaparece, pero siempre vuelve. Me lanzó una mirada seria. Nunca lo sigas, nunca lo rebasas y sobre todo, nunca lo mires demasiado tiempo. Esa fue la última vez que tomé la autopista E8 de noche. Pero a veces, en las madrugadas silenciosas, cuando conduzco por otros caminos solitarios, creo verlo otra vez en mi retrovisor, un pequeño Volkswagen amarillo.